También una nota negativa en este caso. Nosotros vamos a empezar con el repaso informativo de toda la actualidad, como no puede ser de otra forma, seguro que se lo pueden imaginar. Empezamos poniendo el foco en Israel, con las fuerzas de defensa israelíes que dicen que su operación terrestre en la Franja de Gaza está progresando y que varias células terroristas han sido frustradas y varios comandantes de Hamas han sido asesinados en las últimas horas. Apunta el ejército israelí a que las tropas se han topado con varias células de Hamas que intentaban atacarlas en la Franja de Gaza. Según las FDI, las fuerzas terrestres han dirigido helicópteros de combate y drones de la Fuerza Aérea para atacar a las células terroristas. Además, también apuntan a que han demolido posiciones de lanzamiento de cohetes y misiles guiados antitanques, así como otras infraestructuras pertenecientes a Hamas. El ejército ha dicho que las tropas terrestres y la Fuerza Aérea también han terminado hoy con la vida de varios comandantes de Hamas. Buscando culpables están en Israel, buscando las causas del ataque del pasado 7 de octubre y ya conocemos algunos detalles. La unidad de inteligencia de señales 8200 del ejército dejó de escuchar las radios portátiles de los agentes de Hamas en Gaza hace un año porque lo consideraban una pérdida de esfuerzo. En un extenso informe sobre los fallos de inteligencia que permitieron la masacre del 7 de octubre, el New York Times también dice que las agencias de espionaje estadounidenses habían dejado en gran medida de recopilar información sobre Hamas en los últimos años, ya que creían que Israel había contenido la amenaza del grupo terrorista. Y de Israel pasamos a Irán. Hablamos del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, que ha advertido de que se van a abrir nuevos frentes de guerra si Estados Unidos continúa con su apoyo total a Israel, mientras el régimen de Tel Aviv sigue adelante con sus crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. En una entrevista con Bloomberg, Amir Abdollahian dijo que el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel ha intensificado la guerra contra el movimiento de resistencia palestino de Hamas y la matanza de civiles. Dice el propio ministro de Asuntos Exteriores iraní que si los israelíes no detienen la guerra y continúan con las matanzas y los crímenes, la apertura de nuevos frentes será inevitable y que esto pondrá a Israel en una nueva situación que le hará arrepentirse de sus acciones. Y de Irán pasamos a Rusia. El Kremlin ha culpado a la interferencia externa de Occidente por los disturbios antisemitas de las últimas horas, que han trascendido desde la región mayoritariamente musulmana de Dagestán, después de que una turba irrumpiera en un aeropuerto con la intención de atacar a las comunidades judías. Dmitry Peskov, el portavoz del presidente Vladimir Putin, ha dicho en los últimos minutos que es obvio que los disturbios han sido en gran parte resultado de una interferencia externa. Todo también después de conocerse que a lo largo del lunes el presidente Vladimir Putin va a celebrar una reunión extraordinaria con sus altos funcionarios para discutir los intentos occidentales de usar los acontecimientos en Oriente Medio para dividir a la sociedad rusa. Llega el momento de la información, de las noticias, de la actualidad. Llega el momento, un día más, de poner el foco en el conflicto entre Israel y Palestina. Las fuerzas de defensa israelíes han dicho que la operación terrestre en la Franja de Gaza está progresando y que varias células terroristas han sido frustradas, con varios comandantes de Hamas asesinados en las últimas horas. El propio ejército ha dicho que las tropas se han topado con varias células de Hamas que intentaban atacarles en la Franja de Gaza. Según las FDI, las fuerzas terrestres han dirigido helicópteros de combate y drones de la Fuerza Aérea para atacar a las células terroristas. Además, también apuntan a que han demolido posiciones de lanzamiento de cohetes y misiles guiados antitanques, así como otras infraestructuras pertenecientes a Hamas. Apuntan a que las tropas terrestres y la Fuerza Aérea ha terminado hoy con la vida de varios comandantes de Hamas. Seguimos pendientes de más noticias. Alerta máxima para las tropas de Israel. La operación de Israel en Gaza se va a intensificar. Esto es lo que ha dicho el portavoz de las FDI. En los últimos minutos, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha estado actualizando la situación sobre este conflicto. Dice, de hecho, que las fuerzas están avanzando gradualmente en la Franja de Gaza como parte de la operación terrestre y que ha habido contacto directo con los combatientes de Hamas. También ha advertido que las actividades se van a intensificar y que las tropas han sido puestas en la alerta máxima a lo largo de la frontera norte. Dice que sus actividades y operaciones van a continuar y se van a intensificar según las etapas de la guerra. Dice, por último, que se trata de una operación terrestre ampliada en la franja con fuerzas terrestres, tanques, fuerzas de infantería y fuerzas blindadas que están avanzando hacia los terroristas. Enseguida seguimos con más noticias, con más últimas horas, con más actualidad, una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Negocios Televisión.
Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas y de todas las noticias que conciernen a Israel. Los tanques israelíes han llegado a las afueras de la ciudad de Gaza. Las fuerzas terrestres del ejército israelí han llegado hoy mismo a las afueras de la ciudad de Gaza después de haber avanzado desde el este de la franja en dirección a su interior. Los tanques han alcanzado la carretera de Salahedin, que es la arteria principal del enclave palestino y que le cruza de norte a sur, y precisamente están disparando en esta zona. De esta forma, los soldados de Israel controlan el territorio que hay desde la frontera del enclave hasta la carretera, a la altura de la ciudad de Gaza. El ejército ha informado de que ha continuado expandiendo sus operaciones terrestres en la franja después de que el viernes anunciara que iba a ampliarlas. Además, sigue intensificando los bombardeos. También hemos conocido en este caso que Israel ha detenido la ofensiva en las zonas residenciales de Gaza. Esto es lo que apunta el servicio de prensa del gobierno palestino, que dice que hay varios tanques israelíes que, como les venimos contando, han irrumpido en la franja de Gaza, bloqueando la carretera principal que conecta las regiones del norte y del sur, pero que han abandonado este enclave, sobre todo porque Israel está intentando evitar llevar a cabo operaciones ofensivas en zonas residenciales de este sector. Como les decimos, Israel detiene la ofensiva en las zonas residenciales de Gaza. Pendientes también de las causas, de los culpables de la masacre que tuvo lugar el pasado 7 de octubre, y hemos conocido que la unidad de inteligencia de señales 8200 del ejército israelí dejó de escuchar las radios portátiles de los agentes de Hamas en Gaza hace un año porque lo consideraban una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Esto es lo que apunta el medio The New York Times, que en un intenso informe sobre las fallas de inteligencia que permitieron el ataque del pasado 7 de octubre, apunta a que también las agencias de espionaje estadounidenses habían dejado en gran medida de recopilar información sobre Hamas en los últimos años. Creían que Israel había contenido la amenaza del grupo terrorista, como ya vimos el pasado 7 de octubre, no era así. También hablamos de las consecuencias económicas que puede tener este conflicto entre Israel y Hamas, porque mientras siguen cayendo las bombas sobre el terreno, hay un grupo de unos 300 economistas de alto nivel que apela en una carta al primer ministro, a Benjamin Netanyahu, y al ministro de Finanzas a que eliminen todos los gastos no esenciales del presupuesto estatal, con el objetivo de hacer frente a una crisis económica que se avecina durante la guerra. En esta misiva, en esta carta, piden un cambio fundamental en el orden de las prioridades nacionales y una desviación masiva de fondos para hacer frente a los daños de la guerra, la ayuda a las víctimas y la restauración de la economía, unos costes que se estiman en decenas de miles de millones de dólares. Además, al mismo tiempo, también piden que el presupuesto para el año 2024 debe abrirse y actualizarse en base a un conjunto de prioridades que refleje las necesidades de toda la economía a la luz de la guerra.
Pendientes también de Estados Unidos, que presione a Israel para que proteja a los civiles en Gaza y sobre todo para que se aumente de manera inmediata la ayuda humanitaria en medio de una creciente protesta por los costes humanos del bombardeo de 3 semanas del enclave palestino por parte de Israel. En una nueva llamada telefónica, el presidente Joe Biden ha trasladado al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, que Israel tiene derecho a defenderse y que debe hacerlo de una manera que sea coherente con el derecho internacional sobre la protección de civiles. Biden y Netanyahu han estado discutiendo los esfuerzos para proteger a los más de 200 rehenes tomados por militantes palestinos de Hamas. Según ha informado la Casa Blanca, Biden también había subrayado la necesidad de aumentar inmediata y significativamente el flujo de asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades de los civiles en Gaza. Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos, que ve un elevado riesgo de propagación regional de la guerra entre Israel y Hamas, y además apunta que va a seguir respondiendo a cualquier ataque contra sus tropas por parte de representantes iraníes. Esto es lo que ha dicho el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que apunta también a que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió el sábado sobre una guerra larga y difícil mientras comenzaba la invasión terrestre de Gaza. El domingo se restableció en Gaza la limitada cobertura telefónica y de Internet, y de hecho el Ministerio de Telecomunicaciones local dijo que Israel había destruido cerca de un tercio de la infraestructura relevante. Seguimos con más noticias. En este caso, el fiscal de la Corte Penal Internacional ha declarado que el tribunal cuenta con varias investigaciones abiertas por crímenes de guerra, tanto por parte de los terroristas de Hamas como por la propia Israel, y además ha urgido a respetar los derechos de los gazatíes. Esto ha sido después de visitar el paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto. El fiscal ha denunciado los actos cometidos tanto por Israel como por Hamas durante los ataques del pasado 7 de octubre. Asegura que están en un momento de reflexión y que necesita ser un momento en el que la comunidad internacional garantice que esto no va a ocurrir nunca más. Además, ha expresado que la ayuda humanitaria debe entrar en la Franja de Gaza sin ningún tipo de impedimento. Pasamos a hablar de Reino Unido, que entra a pedir desde el punto de vista diplomático que la tensión en Oriente Medio vaya a menos. El secretario de Asuntos Exteriores, James Cleverly, ha instado a Irán y a sus representantes a mantenerse al margen de la guerra entre Israel y Hamas, mientras el gobierno británico sigue presionando para una pausa humanitaria del conflicto, y además desde Teherán han sido continuadas las críticas a Estados Unidos por sus apoyos reiterados a Israel en este conflicto. De visita en la región, Cleverly ha pedido al gobierno del ayatolá Jamenei que apoyara a las milicias terroristas palestinas iría en contra de los propios intereses iraníes. Dice el propio Cleverly: no queremos que se involucren grupos de milicias o organizaciones terroristas que sabemos que Irán financia. Precisamente hablamos de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha advertido que se van a abrir nuevos frentes de guerra si Estados Unidos continúa con su apoyo total a Israel, mientras el régimen de Tel Aviv sigue adelante con sus crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Esto es lo que dice el propio Abdollahian. En una entrevista con Bloomberg dijo que el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel ha intensificado la guerra del régimen contra el movimiento de resistencia palestino de Hamas y la matanza de civiles. Además, también ha agregado que si los israelíes no detienen la guerra y continúan con las matanzas y los crímenes, la apertura de nuevos frentes va a ser inevitable, y apunta a que esto pondrá a Israel en una nueva situación que le hará arrepentirse de sus acciones. Ha denunciado también el doble rasero por parte de Estados Unidos y dice que Estados Unidos está aconsejando a otros que muestren autocontrol, pero se ha puesto completamente del lado de Israel y que el derecho internacional le describe como una potencia ocupante. Seguimos hablando de Irán, que ha afirmado este lunes que ha recibido promesas positivas por parte de Hamas acerca de la posible liberación de los rehenes que no tienen nacionalidad israelí que permanecen secuestrados por parte del grupo islamista. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha dicho que Irán ha recibido promesas positivas de Hamas acerca de la liberación de los rehenes, eso sí, todos aquellos que no sean israelíes. Además, también ha afirmado que Hamas matizó que las condiciones de guerra y los bombardeos de Gaza no permiten que esta operación se lleve a cabo ahora mismo. Hay varios países que están pidiendo a Teherán que ejerza de intermediario con Hamas, grupo islamista que apoya para lograr la liberación de los ciudadanos no israelíes que no son parte del conflicto, pero que están allí trabajando. La amenaza terrorista que sigue expandiéndose por Europa, pero en este caso Reino Unido ha filtrado que el nivel de amenaza terrorista de Reino Unido no se va a elevar en una reunión de emergencia
de Cobra que va a tener lugar el día de hoy. El primer ministro británico Rishi Sunak va a celebrar la reunión del Comité de Respuesta de Emergencia para discutir el peligro de seguridad interna derivado del conflicto. El portavoz del primer ministro ha dicho hace apenas unos minutos que no va a entrar en especulaciones sobre esta amenaza terrorista, pero que tiene razón en que lo hace el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo en lugar de una reunión Cobra. El funcionario ha dicho que no puede ser algo definitivo, pero que se está discutiendo un cambio en la reunión. Además, dice que cuentan con servicios de seguridad de expertos y fuerzas policiales que están trabajando las 24 horas del día para tratar de mantener seguro al público. Dice, por último, que claramente reconocen el potencial de mayores desafíos debido a la actual situación en Israel y Gaza. Somos muy conscientes de eso. Así termina. Pasamos a hablar de Turquía, que va a declarar a Israel como un país criminal de guerra. Esto es lo que ha revelado el propio Recep Tayyip Erdogan durante una manifestación de apoyo a Palestina que tuvo lugar ayer. De hecho, el presidente turco criticaba que todos los países tienen derecho a defenderse, pero dice, ¿dónde está la justicia? Lo que está sucediendo ahora en la franja de Gaza no es defensa, sino un derramamiento de sangre abierto y despreciable. Además, Erdogan también acusó a Occidente de ser el principal responsable del derramamiento de sangre en la franja de Gaza al considerar una masacre, lo que está sucediendo en el enclave palestino. Precisamente Israel está contestando a estas acusaciones por parte del presidente turco, por parte de Tayyip Erdogan. De hecho, están comenzando en masa a pedir en las redes sociales un boicot a los productos turcos. De esta manera están reaccionando al discurso de Erdogan en el que decía que Hamas es una organización de liberación y también a los llamamientos de una intervención militar del lado de los palestinos, así como las declaraciones de Ankara sobre el fin de la cooperación en el sector energético y la cancelación de las visitas previstas a Israel. Sigue el conflicto entre Israel y Turquía, con muchos israelíes pidiendo en las redes sociales un boicot a los productos turcos.